Comenzamos la sesión de hoy. Hoy nos visita, y al cual estamos agradecidos, como a todos los que pasan por aquí, Enrique Fernández Vivancos. Él es granadino de nacimiento y valenciano de adopción. Lleva ya muchos años en la capital valenciana, elaborando una obra extensa, aunque quizás muchos de vosotros no la conozcáis. De eso se trata también hoy, de traer aquí al ciclo a arquitectos ya de una edad, no digamos avanzada, pero de cierta edad, que han logrado crear un corpus arquitectónico suficientemente sólido, a nuestro juicio interesante, con rigor, una arquitectura, yo la podría calificar de elegante, y que él, que da clase en el CEU, en Valencia, nos la va a contar hilando con un hilo conductor, un nexo común que él ha titulado Infraestructura Verde, pues su labor docente, su labor investigadora, está realizando la tesis doctoral en estos momentos, y su labor arquitectónica construida. Os dejo con él y bueno, espero que sea de vuestro agrado la conferencia. Vale. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por las amables palabras y por darme la ocasión de volver a Sevilla, que hacía muchísimo tiempo que no venía, y poder compartir un poco con vosotros este rato de la mañana, ¿no? La verdad es que a Javier y a Ramón los conocí en Valencia porque tuve la suerte, la oportunidad de presentarlos, yo creo que hace ya casi 10 años, ¿no? Cuando estaban... nos hace viejos. Bien, pues cuando presentaban como el proyecto del Paseo del Pinar, ¿no? Y para muchos arquitectos de mi generación fue un verdadero descubrimiento. Lo descubría como una forma distinta de intervenir en el paisaje, igual menos basada en la perfección de lo ideal y más centrada en la intensidad de lo real, ¿no? Todas las imágenes, toda la intervención tenían una fuerza muy notable, ¿no? Y precisamente en esos años yo creo que fueron en los que se consolidé como una especie de idea que me ha ido acompañando durante todos estos años, que es la necesidad de mantener los vínculos que se establecen entre la arquitectura, el espacio urbano, la ciudad y el territorio. Unos vínculos que se producen en unos espacios como a veces intermedios, bastante incómodos para los especialistas, porque incluso los términos se vuelven ambivalentes, a veces incluso ambiguos, ¿no? Bien, pues lo que os traigo hoy, el concepto este de infraestructura verde, es una de estas herramientas que he ido encontrando por el camino y que a mí me sirven como para atar muchas cosas que me interesan, ¿no? Pues desde la arquitectura hasta el territorio, y ver qué vínculo de continuidad puede haber con ella. Así que por eso es la propuesta del título: Infraestructura verde, recomponer el territorio, repensar la ciudad. No voy a hacer como una aproximación como disciplinar o un desarrollo disciplinar de esto de la infraestructura verde. Me parece que eso lo podéis encontrar en otros sitios. Lo que voy a hacer es intentar compartir con vosotros la experiencia que yo he podido tener en esto, ¿no? Y es una experiencia que podía como estructurar en tres aproximaciones. La primera aproximación, que he llamado El hombre en el centro, es una investigación, una breve investigación. La segunda aproximación, la ciudad como un hecho geográfico. Ahí hablaré de dos proyectos que he hecho en Valencia y en Benicàssim, relacionados con la infraestructura verde. Y la tercera aproximación, lo grande y lo pequeño, hablaría de tres obras. Todo eso si no me voy de tiempo y resulta excesivo, ¿no? Bien, pues empiezo. Me gustaría empezar esta primera aproximación con esta imagen de los círculos nómadas de Richard Long, en este caso en Mongolia, ¿no? Creo que habla de muchas cosas, pero entre otras de la relación del hombre con el territorio. Y ponerlo en relación con casi las dos frases finales de un artículo que escribe Álvar Aalto en 1957 para la revista Architecti, en el que, bueno, pues al requerimiento de la revista de que escriba un artículo, se inventa una conversación con Gideon, o transcribe una conversación figurada con Gideon. Las dos frases finales, Gideon le diría a Aalto: se olvida al hombre. Y a Aalto le contestaría: la arquitectura, la real, solo existe allí donde el pequeño hombre común es el centro. Su tragedia y su comedia ambas pertenecen a su arquitectura. Bueno, esta idea de se olvida al hombre y de la arquitectura solo existe donde el hombre es el centro, es la idea como de esta reflexión, ¿no? Ese olvido de las necesidades humanas. Algo que se ejemplifica o que se concreta muy bien en la construcción de la ciudad.
Este es uno de las experiencias urbanas más grandes que se produjeron en Estados Unidos en los años 50, Lakewood, ¿no? Durante su construcción contratan a William Garnett, un fotógrafo que había sido piloto de cazas en la Segunda Guerra Mundial, para que vaya documentando todo el proceso de construcción. Garnett escribe: fui contratado para documentar el proceso de crecimiento de este proyecto residencial. Yo no apruebo lo que están haciendo. 17.000 viviendas con 5 tipos de plantas, todas parecen iguales y cuando terminaron no quedó un solo árbol. La primera hace una secuencia que podéis encontrar en el Getty Museum, que empieza con esta imagen, ¿no? Una imagen realmente impactante, tabla rasa. Pero tabla rasa no solo en el territorio, tabla rasa de la cultura, del tiempo, de lo humano. Es decir, ¿y todo esto para qué? Pues para que la industria se mueva con la máxima eficacia, con las menos trabas posibles. Es decir, es el espacio de la industria, ¿no? El espacio de la técnica. En una confianza ciega, también diría que ingenua, o deliberadamente ingenua, de que la técnica podría resolver todos los problemas o todas las necesidades del hombre, ¿no? En definitiva, una ciudad fundada en el olvido, ¿no? En el olvido de todo lo humano. Se olvida al hombre, pero también se olvidan las voces que ya en los años 50, en toda la primera mitad del siglo XX, reclamaron un rumbo distinto a la arquitectura. Este es el caso, por ejemplo, de Eliel Saarinen, ¿no? Este arquitecto finlandés que en los años 20, ante una crisis profunda de su país, de la declaración de independencia del 17 respecto a los rusos y la guerra civil del 18, decide emigrar a Estados Unidos. Allí dirige la Academia de Artes Cranbrook y ahí tenéis, por ejemplo, una de... ¿Se acopla? Sí. Una de las fotos, rodeado con sus alumnos, entre otros su propio hijo, Eero Saarinen, en una foto que toma Charles Eames. En el 43, Saarinen escribe, prácticamente ya se veía como al final de su larga carrera, es decir, Saarinen empieza a trabajar prácticamente en el 98, en 1898, es de estos arquitectos que cambian de siglo y que conducen pues toda la cultura esta del romanticismo hacia la modernidad, ¿no? Ya a final de su carrera, Saarinen escribe el libro La ciudad, su crecimiento, su decadencia, su futuro. Y es prácticamente como un testamento, pero un testamento que no es para nada nostálgico, sino que está cargado de un gran impulso propositivo, ¿no? Yo creo que son conocidas su lectura de la ciudad como un organismo vivo, ¿no? Como algo que puede llegar a nacer, crecer, desarrollarse, morir. En realidad en esto aporta poco. Saarinen ahí lo que está recogiendo pues son las enseñanzas de Patrick Geddes o de la Escuela Sociológica de Chicago. Sin embargo, pone la mirada en algo que no era evidente para los arquitectos de su momento, ¿no? Que estaban muy centrados en la construcción de la nueva ciudad, de la ciudad ex novo, y sin embargo Saarinen empieza a mirar o empieza a enfocar el planeamiento urbano desde la transformación de la ciudad histórica. Eso prácticamente en los años 20, 30, 40, ¿no? Hace este diagrama de descentralización orgánica en el que en una fase durante 50 años propone la descongestión de la ciudad heredada del 19, de la ciudad industrial, con un proceso de 50 años divididos en etapas de 5 años, que yo resumo abajo en etapas de 10 años, para llegar a una ciudad, de la ciudad congestionada del 19 a la ciudad en el territorio. Se basaba como ir sacando lo que ahora llamaríamos las adherencias del tiempo, ¿no? Es decir, en torno al centro histórico, ir sacando aquellos elementos que formaran parte como de equipamientos o actividades industriales o actividades de terciario, ir situándolos en el territorio, que serían como estas manchas rojas, en torno a las cuales se gestionaban como unidades vecinales de usos complementarios, ¿no? Que eran todas estas cuestiones. A partir de ir liberando el centro, se empezaban a producir estas roturas hasta que se llegaba a esta ciudad dispersa, ¿no? Dispersa pero concentrada respecto al punto central. Esto era como un modelo genérico. Luego pasa a lo específico
en una serie como de esquemas que hace con sus alumnos del Cranbook, pues son los que tenéis ahí, ¿no? Helsinki, Chicago, hasta Atenas. ¿Por qué interesa esto? Pues interesa porque hay muchas cuestiones que ponen sobre la mesa. Primero, el ver la planificación urbana como un hecho vinculado al tiempo, como un proceso de transformación de la ciudad tradicional. Segundo, concebir la ciudad directamente como un elemento del territorio, como un elemento en el territorio. Y la tercera es por proponer que solo se puede concebir la totalidad desde el fragmento, ¿no? Esta cuestión tan orgánica, pero también que ha marcado la modernidad. Es decir, la totalidad ya no se podrá concebir nunca de una sola vez, sino desde la comprensión de los distintos fragmentos que la componen. Ese es el esquema que hace para Helsinki, ¿no? En el que, bueno, pues siempre utiliza como un modelo de un gran centro con unos pequeños subcentros que generalmente se componen de 4 unidades vecinales. Bueno, pues este discurso lo recoge Alvar Aalto años más tarde, o al final, los años finales de Saarinen coinciden, ¿no? Alvar Aalto hace como un escrito a la muerte de Saarinen que la verdad es que es realmente inquietante, porque no sabe si está hablando de Saarinen o está hablando de sí mismo, ¿no? Porque lo pone como el primer gran arquitecto que abordó en serio la planificación urbana en Finlandia, y sobre todo que dio el paso de la planificación urbana a la planificación territorial. En realidad, Saarinen nunca abordó la planificación territorial, sí que concebía la ciudad en el territorio, pero nunca llegó a abordar las escalas del territorio. A Aalto sí, Aalto hizo el primer plan regional que se conoce en Finlandia, ¿no? Aalto sitúa la ciudad en el territorio finlandés, ¿no? Un territorio de lagos, de agua, de bosques y de colinas. Y le interesa una ciudad vinculada al territorio, vinculada a las necesidades humanas y también capaz de humanizar la técnica. ¿Cómo? Incorporando los procesos de participación en la propia construcción. Sabéis, es muy conocido, ¿no? El hecho de que cuando Aalto viaja por Italia o viaja a España, olvida o incluso no quiere ver de forma deliberada la arquitectura monumental y se dedica a estudiar lo que eran los procesos espontáneos de crecimiento en la arquitectura popular, ¿no? Hace un montón de dibujos sobre estas cuestiones. Y eso de alguna manera lo recoge en su visión de la técnica. Hace esta ciudad, o propone esta ciudad experimental en el MIT en el año 40, cuando se traslada a Estados Unidos, huyendo, pero también para recabar apoyos económicos, institucionales a Finlandia ante la invasión rusa, ¿no? Bueno, pues es una ciudad que recoge todas aquellas cuestiones que estaba planteando Saarinen de centralización orgánica, que se basaba como en concentrar lo que eran los elementos de la cultura en los que se basaba la permanencia, es decir, aquello que tenía que perdurar en el tiempo, y descentralizar aquellas cuestiones en las que se tendría que producir la flexibilidad y el cambio. Es decir, la ciudad tenía que incorporar a la vez la flexibilidad y el cambio. Utilizan tanto Saarinen como Aalto una metáfora, que es la metáfora del árbol, en el que los espacios entre las ramas serían los que le da la libertad del crecimiento a la propia ciudad, ¿no? Y ese espacio vacío es el espacio que permite el crecimiento interno de la ciudad sin conflictos, ¿no? En la ciudad experimental de Aalto se basa en estos corredores que forman parte del bosque, que conectan los distintos barrios que se van produciendo con el propio centro. Pero hay algo más, es decir, se basa como hacía Saarinen, en cuatro unidades vecinales. La primera experimental, que tiene que ver con la forma de poner la relación con el terreno, es decir, viviendas unifamiliares en el llano, en hilera, en la parte de menor pendiente, y donde hay llama pendiente de forma escalonada, ¿no? Con este barrio experimental luego va construyendo los 4 que se sitúan respecto al centro. Con esto que está introduciendo Aalto, la geografía, es decir, la geografía como parte incluso de la tipología residencial, ¿no? De vuelta a Helsinki, intenta vender la idea
al gobierno finlandés, que no estaba para esas cosas, y a la industria maderera finlandesa, que era muy potente, pero estaba también en otros asuntos, y hace otras versiones de esta ciudad experimental del MIT, por ejemplo, para Tampere. Este es un proyecto poco conocido en el que en el Alvar Aalto Museum existen prácticamente seis bocetos, no existe más, os he traído el más representativo, ¿no? En el que elige, para fundar la ciudad, 7 colinas, en un territorio en que hay muchas, elige 7 colinas, dentro del carácter que se convirtió en una obsesión en los primeros escritos de la ciudad de la colina, ¿no? que tiene varias, y sobre todo la referencia a su amada Roma, ¿no? a la Roma de las 7 colinas. Bueno, pues está claro, ¿no? Alvar Aalto ya estaba pensando la ciudad como un hecho geográfico, esta frase que pertenece a Lewis Mumford. Y aquí pasaría como a la segunda aproximación, la ciudad como un hecho geográfico, en el que, bueno, os iba a contar, dar un salto de las obras de Saarinen y Aalto a las mías propias, la verdad que es un salto que para mí me produce vértigo, pero me vais a permitir en cuanto que la intención es compartir, digamos, la experiencia propia, no solo la experiencia que puedes extraer de cierta documentación. Os voy a contar 2 pequeñas experiencias en Valencia, que podríamos definir como el reciclaje de una infraestructura viaria en la ciudad de Valencia y otra, el reciclaje de una infraestructura ferroviaria en Benicàssim. Pero yo creo que a estas alturas ya se necesita definir con precisión qué es una infraestructura verde. Bueno, pues os he traído esta definición que pertenece al Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, lo cual es, digamos, una definición compartida. Una infraestructura verde es un conjunto integrado y continuo de espacios de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que las relacionan entre sí. Tiene como objetivo proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger áreas, hábitats naturales, así como el patrón ecológico del lugar y los valores culturales y paisajísticos. En realidad, el concepto no tiene escala, es decir, se trata de establecer una red interconectada de espacios con valor y ponerlos al servicio del ciudadano. Pero funciona puede llegar a funcionar tanto en la escala del territorio como en la escala de la ciudad, hay infraestructuras verdes urbanas, como entiendo. Y ahí está el reto de poder enlazarlo con la propia arquitectura, ¿no? El primer proyecto, bueno, pues fue una oportunidad de poder trabajar en uno de los proyectos territoriales más ambiciosos que se han hecho en la Comunidad Valenciana en los últimos años, que es el Plan de Acción Territorial para la protección de la huerta de Valencia, ¿no? Valencia capital está rodeada por un territorio agrícola muy extenso, territorio que tiene un gran valor económico y un gran valor simbólico y, sin embargo, se encuentra muy amenazado por los intereses inmobiliarios, como entiendo que en todos sitios, ¿no? Desde la Dirección General de Paisaje de la Consellería de Medio Ambiente se monta un equipo muy extenso y complejo de arquitectos, planificadores, expertos en paisaje, economistas, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, y en el que se hace primero como una gran labor documental y de análisis del sitio para luego pasar a las cuestiones propositivas. Lo que se intenta es hacer una infraestructura verde con los elementos agrícolas, con el territorio agrícola que circunvala la Valencia. Veis que hay una tendencia como a que se vayan produciendo como pequeñas bolsas aisladas por la edificación que no permiten el contacto de unas a otras. Con lo cual el territorio se clasifica por su valor, digamos, agrícola, por su pervivencia de los elementos más consolidados de la agricultura, pero también por la capacidad que tienen algunos puntos de seguir estableciendo vínculos entre unos y otros, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, poder pasar de la Horta Norte a la Albufera, ¿no? Es decir, de establecer ese continuo de espacios urbanos interconectados que a veces están dependiendo de que esto no se termine de consolidar, ¿no? Bien, nosotros entramos en una fase, como digo, ya más propositiva del plan, en el que se nos encarga el estudio del sistema de itinerarios verdes que tendrían que conectar Valencia con la Valencia capital, con la propia huerta, y sobre todo el reestudio de la forma en la que la ciudad se encuentra con la huerta. Esto siempre es
visión centrada desde lo urbano, ¿no? Los de la huerta dirían cómo la huerta se encuentra con la ciudad, ¿no? Pues intentamos como un poco esa doble mirada o esa mirada inversa. Cuando llegamos había ya digamos un itinerario trazado por medio de la huerta, que bueno, pues iba recogiendo pues, los elementos de mayor interés paisajístico, también patrimonial, y que enlazaba también con la parte del litoral, ¿no? Y por otra parte había como unas ya propuestas del Ayuntamiento de Valencia de establecer desde el centro de la ciudad una serie de carriles bici y itinerarios peatonales para llegar y enlazar con la huerta. Nosotros lo que trabajamos en este proyecto, que es una parte del conjunto que hicimos, fue trabajar en este territorio intermedio, en el que propusimos como un sistema de conexión difusa que permitiera ir aprovechando y meterse en la escala de lo que eran los caminos agrícolas del sitio. Bueno, la línea amarilla en realidad, que es que termina siendo el objeto fundamental del proyecto, es la Ronda Nord. Es decir, es una ronda que comienza como una circunvalación a Valencia, como una vía rápida, y que termina siendo una vía urbana pues, a la que se puede ir a 50, ¿no? Pero su cota en la que se sitúa el terraplén, hasta la que se sitúa el terraplén, es de 2 metros y pico respecto a la huerta y otro tanto casi respecto a la ciudad. Es decir, es una barrera hecha con el autismo que caracteriza algunas obras de ingeniería, en el que parece que lo que hay alrededor ni existe ni importa, ¿no? Bien, esta es la Ronda Nord, ¿no? La Ronda Nord también con un sistema como muy de ingeniería, de decir, un plátano o un tilo cada 10 metros lineales, ¿no? Es decir, que en este caso pues, el encuentro termina siendo eso. Y dejando como unas bolsas agrícolas inviables, a veces a ambos lados, porque tiene el riego cortado, porque la superficie no es suficiente y tal. Con los elementos patrimoniales, a veces más valiosos de la propia huerta y a veces pues, yo que sé, ahí está San Miguel de los Reyes, ¿no? Pues una joya del patrimonio histórico valenciano, pues se encuentra prácticamente al pie de la Ronda Nord. Bueno, lo que propusimos fue un plan de 4 etapas para convertir la Ronda Nord en una vía parque, prácticamente en un parque lineal. Y este plan de 4 etapas es el que un poco cuento, ¿no? La primera actuación que había que hacer partía de una reflexión sobre el espacio de la huerta. El espacio de la huerta dentro de su propia transformación, es decir, verlo como un espacio que continuamente está transformándose. Como toda la huerta se basa como en un sistema de irrigación, un sistema hídrico que proviene de los árabes, ¿no? que logra canalizar todo el agua desde un punto, un azud del Turia a un extenso territorio, regando toda esta comarca, pero que ha dado soporte a una multitud de cultivos. Antes del cultivo de hortalizas, pues fue las moreras, ¿no? Es decir, pues toda la industria de la seda valenciana se basa en una huerta hecha de moreras. Sin embargo, nuestra huerta, la huerta que nosotros conocemos, la huerta que hemos vivido, es otra huerta, ¿no? Una huerta en la que en el siglo XIX estaba limitada por árboles que servían para delimitar la propiedad, pero también para hacer de protección contra el viento, es decir, hacer de cortaviento, y para complementar con frutas el propio cultivo hortícola, y que sin embargo con la mecanización del campo, pues que en Valencia empieza a finales del 19, todo eso se quita porque estorba para los propios tractores y el arbolado pasa de un contenido pragmático o práctico a un contenido simbólico. Prácticamente simplemente se dejan en los cruces, en las puertas de las alquerías, en los partidores de agua, ¿no? Bueno, a partir de esa lectura que hablaba como del árbol en la encrucijada, ¿no? Es decir, el árbol en el punto de cruce de los dos caminos, ¿no? El camino principal con las pequeñas entradas a las alquerías y tal. Proponíamos que el itinerario verde por la huerta no tenía que ser, como muchas propuestas que habíamos ido viendo en la propia Valencia, de esas líneas de árboles que cruzan la huerta, sino que la huerta es un territorio prácticamente bidimensional que tiene una serie de puntos de referencia que serían esos árboles, ¿no? Y árboles que uno puede entender que están en la encrucijada. Y la encrucijada serían los puntos en el que esos caminos conectan el árbol anémico, es decir, la línea anémica de plátanos de la Ronda Nord con este itinerario interior, ¿no? Bueno, pues es esa historia, ¿no? De la acequia, el camino y el árbol.
que un poco te iría acompañando y te iría dando como una lectura más o menos interpretable del territorio. Y el árbol también en el contexto urbano. La segunda etapa de este plan de 4 etapas era recuperar la conexión desde el borde hasta estos puntos que se podían entender como las puertas a la huerta, ¿no? Y se basa en leer otro elemento de transformación de la propia huerta, que es la conversión, también a principios de siglo, del sistema en talud de las acequias en cajeros. Es decir, por ahorrar agua, por gestionarla un poco mejor, lo que hacen es hacer cajeros de hormigón, hús de hormigón, que canalizan el agua, pero a cielo abierto, ¿no? Entonces eso pasa que desde una formación que hace así, es decir, que tienes unos taludes abiertos a 45 grados para estabilizar el terreno, pasan a esta sección y genera unos sobrantes continuos que pertenecen a las comunidades de regantes, que son que nadie puede llegar a aprovechar, que son terrenos, yo creo que es el único terreno sin un uso concreto en la propia huerta, que es un espacio absolutamente pensado para la explotación agrícola, ¿no? Produce esos espacios inciertos, ¿no? Ese tercer paisaje que podríamos llamar, ese espacio que todavía no es nada, en el que nosotros proponíamos establecer esas conexiones entre la propia línea de la ciudad y esas puertas a la huerta, ¿no? La tercera fase es concentrar todos los usos, es decir, el plan de usos recreativos preveía un montón de actividades en la huerta, ponerlos en la huerta, pero al borde de la huerta, es decir, al pie de la huerta. ¿Para qué? Para evitar todo el tránsito y toda la actividad por medio de los espacios de producción agrícola. Hay que decir que la Huerta de Valencia es un espacio productivo que se mantiene sin ayudas públicas, porque sigue siendo económicamente rentable, pero a la vez es un espacio absolutamente amenazado, ¿no? Amenazado por estos crecimientos de las ciudades que no tienen nada que ver con lo que es necesario, ¿no? Bueno, el objetivo final era este, ¿no? Es decir, una vía parque lineal que permitiera una conexión transversal y que fuera resolviendo tanto las conexiones con la propia ciudad, los espacios vacantes y la propia conexión del enganche, ¿no? de la ciudad con la huerta. El segundo proyecto que os traigo es este de Benicàssim, que bueno, fue un concurso internacional que tuvimos la suerte de ganar y que me costaría muchísimo decir si es anterior o posterior al proyecto de la Huerta de Valencia. ¿Por qué? Porque se me mezclan como en la cabeza estas cosas de que los proyectos no saben nunca cuándo empiezan, tampoco cuándo acaban, ¿no? Y yo tengo la sensación de que lo hicimos prácticamente a la vez. Y ya veréis que prácticamente es como la utilización de la misma estrategia en dos contextos como muy diferentes. Si tuviera que decir qué fue lo más definitorio en la propuesta que hicimos, y probablemente por lo que ganamos el concurso, más allá como de su acierto en las soluciones concretas, fue por esto, ¿no? Es decir, cogimos una pequeña barca, fuimos navegando hasta Benicàssim, desde Burriana, que es donde veraneo, y nos pusimos delante de la ciudad, ¿no? del pueblo. ¿Para qué? Para tener una lectura geográfica de la propia ciudad, es decir, no la lectura que siempre habíamos visto a través de la ortofoto, que es una lectura en la que claramente el territorio lo marcan las infraestructuras en su sentido, digamos, norte-sur o noreste-suroeste, es decir, en esta dirección en la que van marcando como franjas del territorio. Esto tenía la lógica, por ejemplo, esta es la línea del ferrocarril, que es el objeto de proyecto, se trazaba por el sitio, digamos, más improductivo, que eran las marjales, ¿no? Estos territorios que venían desde el secano hasta la playa, que eran espacios absolutamente inundables, insalubres. Bien, la lectura que daba irse delante del mar, es decir, esa lectura geográfica era de otro tipo, ¿no? En el que ya te estaba dando la escala del propio desierto de Las Palmas en relación con la ciudad. Siempre esta ciudad había sido como, bueno, o es muy mal vista porque es una ciudad que quiso concentrar en altura
los complejos residenciales, y sin embargo cuando empiezas a verlo digamos, en relación con el desierto de Las Palmas o el propio litoral, la verdad es que no tiene esa incidencia, ¿no? Pero revelaba muchas otras cosas, ¿no? Revelaba, por ejemplo, cuál era el sistema que unía el territorio en sentido transversal, que tiene que ver con el agua. Otra vez estamos con el agua, ¿no? El agua en la huerta es un agua cultural, un agua que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y esto es un agua, es otro tipo de agua, ¿no? Es el agua que se concentra en la cuenca hidráulica de cada uno de sus barrancos, que sobre todo en la zona de Umbría generan como estas zonas de pinadas que logran extenderse y penetrar por la ciudad, porque eran espacios que se evitaba la construcción en cuanto a que eran espacios indomesticables, ¿no? Porque en un barranco de estos mediterráneos pues te baja una piedra, pero también te baja un árbol o te baja un coche, ¿no? Esos son esos espacios violentos, ¿no? Si te vas a los vuelos, la imagen, digamos, es menos clara, pero también se ve, ¿no? Es decir, todas estas lenguas verdes que logran como llegar a penetrar hasta la propia playa. Y después, bueno, pues estas labores de los ingenieros que parece que se han vuelto locos, ¿no? Que empiezan a hacer cosas que solo ellos entienden. Bueno, como os digo, el proyecto era hacer una propuesta para lo que era el antiguo corredor ferroviario que se había trasladado hacia el interior y que el ayuntamiento había podido aprovechar. Y bueno, lo que hicimos fue marcar lo que eran los cauces de los barrancos, su propia penetración hacia el litoral, dándonos cuenta que tenían como el gran valor de poner en relación los dos recursos principales de la ciudad. Es decir, los recursos culturales que se producían, ermitas, arquitecturas que se producían sobre todo en el desierto de Las Palmas, un paraje natural protegido, y los recursos turísticos, los recursos sobre todo económicos que se producen en el litoral, ¿no? Y ver que el ferrocarril era la única posibilidad de conectar funcionalmente, es decir, todos esos recorridos transversales, es decir, generar una infraestructura verde que tuviera como esa relación longitudinal y transversal para ir recomponiendo un territorio absolutamente fragmentado por la distinta sucesión de infraestructuras, ¿no? En realidad esto era sacar los pies del tiesto, porque lo que pedían era como una intervención desde aquí hasta aquí. Es decir, el tramo central de lo que era ese corredor ferroviario, porque en el resto ya había una ingeniería y una constructora importante en Castellón que ya tenía previsto un bulevar, que no se puede, ahora os enseñaré el número de carriles, pero bueno, es una autovía que le llaman ellos autovía urbana, no sé el concepto de dónde lo sacan. Bien. Estaríamos hablando como de este tramo de entre una ciudad compacta y prácticamente colapsada, ¿no? Porque fue creciendo casi siempre hacia el interior, en el que prácticamente ha desaparecido cualquier atisbo de plaza. El único es un sitio en el que no hay ni siquiera plaza del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene plaza, da directamente como casi a una calle, ¿no? Y sin embargo, una extensión residencial en el que tampoco hay espacio público, porque el espacio común es espacio privado, es espacio que se gestiona entre comunidades pequeñas, ¿no? No hay un espacio que pueda ser público en lo universal. En el que, bueno, pues la línea férrea que todavía se sigue viendo aquí, partió la ciudad en dos, incluso en lo social, es decir, había una ciudad de los residentes, que es la ciudad de los que habían nacido allí, y una ciudad de los veraneantes, ¿no? Con votos, intereses, absolutamente diferentes. De hecho, alguno de allí te decía, es que era más fácil irse a Castellón y volver con el tren que cruzar... bueno, Castellón está hacia el otro lado, que cruzar de lado a lado la ciudad. Es verdad que solo había 2 pasos y era realmente complicado. A Castellón en el cercanías se tarda aproximadamente 10 minutos, ¿no? Y darle la vuelta a la línea del ferrocarril, pues podías estar 20 minutos, ¿no? Dando vueltas por allí hasta encontrar un sitio por el que pasar. Es decir, era un elemento de conexión, de una gran potencia en la conexión territorial, pero que producía desconexiones en lo local absolutamente dramáticas, ¿no? Bueno, la verdad es que, pues eso,
como estamos haciendo a la vez, pues utilizamos exactamente la misma estrategia. Pero lo importante fue como intentar salir como del ámbito de los 50 metros que ocupaba el ancho del ferrocarril y plantear que el parque debía empezar más allá de sus propios límites. ¿Cómo? Planteamos como la posibilidad de plantar un árbol, es decir, que el parque empezara con lo que llamamos un acto de bajo coste pero alto valor simbólico, ¿no? Plantar un árbol en determinadas encrucijadas, en pequeños recovecos urbanos o delante de determinados equipamientos a un lado y a otro de la vía, ¿no? Ya hemos plantado uno, es decir, esto pues también para hacer ver que una actuación como esta es una actuación que se tiene que hacer en el tiempo y con la participación de todo el que, ¿no? de cuantos más colectivos ciudadanos mejor. Luego, una vez situado como esas puertas, pues se trazaban los conectores verdes que irían recorriendo, ¿no? Con la idea de que a partir de ahí, es decir, a partir de, digamos, que esa acción fundacional, ¿no? De plantar un árbol, pudiera ir generándose un parque urbano más complejo. Con la idea también esa de infraestructura verde capaz de ramificarse en la propia ciudad y de engancharse con las oportunidades que pudieran ir apareciendo de construcción de nuevos equipamientos. Es decir, no se trataba tanto como de una solución formal o de una solución como acabada, sino como de una posibilidad de ir enganchando dentro de esos recorridos peatonales todos los equipamientos, todos los espacios, todos los recursos que la ciudad un poco pone a tu disposición, ¿no? Entiendo que cualquier acción o intento de recuperación del espacio urbano perdido tiene que partir de un esquema de movilidad sostenible urbana realmente estudiado, ¿no? Si esto no está fundamentado en estos estudios, al final se quedan como intenciones voluntaristas, ¿no? Aquí es verdad que Benicàssim tenía un problema de congestión, sobre todo en agosto. Y entonces, pues para solucionar los problemas de aproximadamente 4 días al año, planteaban que en el espacio vacante por el desplazamiento de la ferrovía, montar esto. Bueno, pues que tenía 2 carriles para tráfico privado, 1 para público, 2 de tram y 2 carriles bici, con lo cual, digamos, el espacio de las personas o para determinadas actividades que no sean simplemente la de la movilidad era este del centro. Y todo eso conectado, es decir, con glorietas aproximadamente cada 150 metros, con lo cual la posibilidad de que alguien fuera caminando por allí, pues o era un suicida o un temerario, ¿no? Es decir, pues es esto. Nosotros empezamos a plantear que estos son dibujos del concurso, que cualquier elemento de transformación de esto debería de partir. Primero se hizo un estudio de movilidad en el que se demostraba que esa sección viaria, lejos de resolver los problemas de Benicàssim, lo que iba a hacer es agravarlos, en cuanto que lograba atraer el tráfico pasante entre Castellón y Oropesa, es decir, el tráfico que ya no es directamente de Benicàssim, y en vez de un repartidor urbano, se convertía pues, en un desdoblamiento, una variante de la nacional. Con el doble de sección que la nacional, pues lo que iban a hacer es agravar los problemas, es decir, trasladar los problemas de la nacional a la propia ciudad, ¿no? Y se propuso como una sección más acotada de un transporte privado, transporte público y una lanzadera. Hay que decir que Castellón y Benicàssim, el sistema de transporte público lo gestiona exactamente la misma empresa y es absolutamente como inconcebible que dupliquen el sistema, es decir, o autobús o lanzadera, pero bueno, en cualquier caso sí que se hizo la reserva para que esto funcionara, ¿no? Cuando llegaba al núcleo urbano, pues lo que se proponía esto parte como de la siguiente percepción, es decir, aunque nosotros en las ortofotos veamos el espacio plano, esto tenía una pendiente de aproximadamente el 5% en dirección al mar, es decir, entre este punto y este punto en 50 metros teníamos un desnivel de 2,5 metros. Bueno, pues bastaba con hacer casi la misma pendiente del 5% que ya tenías en el sitio para llegar a esta cota de aquí. Con lo cual, este vial que aquí se desarrollaba en esta cota se desdobla, pasa abajo, soluciona los problemas de aparcamiento que en el centro sí que se necesitan. Arriba se queda una plataforma para residentes, transporte público y lanzadera, es decir, estamos hablando de un coche cada 20 minutos, mientras que abajo se canaliza el tráfico pasante por el espacio del polo, ¿no? Bueno, pues eso permitía como determinadas cosas de luego poder llegar a convertir esto en el parque que estábamos pensando.
Siempre estamos viendo como esa posibilidad como de enlazar, ¿no? De enlazar a través de las conexiones, pero parecía que había algo como más importante y era enganchar, ¿no? Es decir, enganchar la infraestructura con la vida de los barrios o con la vida del barrio. Ahí no hay que se puedan delimitar como barrios como muy definidos, ¿no? Sobre todo por su cohesión social. Lo que sí que hay una característica que lo une a todos es que prácticamente no hay ni una plaza, ¿no? Hay un pequeño ensanchamiento aquí, otro pequeño, pero prácticamente no tiene un uso, ¿no? Entonces lo que propusimos fue al final de cada calle establecer como un espacio en el que un conjunto de ciudadanos se pudieran identificar con lo que allí pasaba, y de modo que pues, se pudiera pasar de la escala de lo pequeño, de la escala de la calle a la escala del parque, y de la escala del parque a la escala del territorio, ¿no? Es decir, esa secuencia. A partir de ahí, pues lo que se hizo fue generar como que esos vacíos fueran como el patrón de generación del propio parque, a través de, bueno, pues de conservar siempre esos espacios vacíos y que el parque fuera creciendo a través de ellos, ¿no? Digamos, si unes como los dos principios que se sitúan ahí, es decir, la movilidad sostenible urbana y el uso social del espacio, que eran como los dos grandes contenidos del discurso que montábamos, pues se generaba esto, ¿no? Es decir, volvemos a la visión territorial en el que se marca como una línea a la cota de la ciudad y otra línea que va ondulando, permitiendo como acceder y utilizar este espacio inferior que denominábamos como calle inferior cubierta, ¿no? Con 3 puntos en los que la ciudad tiene continuidad y en otros puntos en los que se penetra en las cotas bajas, ¿no? Las imágenes que buscamos pues eran imágenes de la Benicàssim de los ciudadanos, ¿no? Que no es la Benicàssim turística de la playa o del FIB, sino, bueno, pues esto, allí también hace frío, la gente va con bufandas, ese puede ser invierno, ¿no? Puede ser otoño, o también, ¿por qué no?, el FIB, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, pues llegamos a la tercera aproximación en el que quería, bueno, lo he llamado lo grande y lo pequeño en referencia a Aldo Van Eyck, ¿no? Este discurso de Van Eyck que decía que lo grande tiene que estar en lo pequeño y lo pequeño en lo grande, ¿no? Es decir, con esta imagen que seguro que todos conocéis de la hoja, el árbol y la hoja invertida, en el que un árbol puede ser visto como una hoja grande y una hoja puede ser visto como una hoja pequeña. Y eso se traslada a la propia ciudad diciendo que la ciudad puede ser como una casa grande y que la casa puede ser como una ciudad pequeña, ¿no? Es decir, esta forma, que también tiene que ver con la forma de abordar los map building, de llevar los principios de la planificación y de la ciudad a la escala prácticamente del edificio. Y me parecía que ahí había algo en el que se podía relacionar, la propia infraestructura verde está permitiendo eso, es decir, está relacionar escalas que a veces parecen siempre desconectadas, ¿no? El territorio, la ciudad, la arquitectura, a través de esto de que las cosas pequeñas también tienen que participar o contener el germen de lo grande, ¿no? Así que os voy a contar 3 proyectos. Hemos hecho una investigación, 2 proyectos y 3 obras, perdón, 3 obras. Son una obra de espacio público, la conexión entre la plaza de la Vila y la Plaza Mayor en Villarreal, y 2 obras de equipamiento prácticamente de barrio en el propio Benicàssim que formarán parte de la propia infraestructura verde. Bueno, esta obra de Villarreal, los comento, también es un concurso que hicimos rápido y de forma muy ingenua y que sin embargo ganamos y nos metimos en un lío de mucho cuidado. Villarreal es una de estas ciudades que fue fundando Jaume I en el proceso de reconquista de Levante, ¿no? Según iba avanzando iba creando ciudades con la planificación de la ciudad romana, ¿no? Era prácticamente una ciudad, un campamento romano en el que se basaba en 16 manzanas, 1, 2, 3 y 4, de 4 filas y 4 columnas, ¿no? Que confluían en el centro
en unas manzanas que perdían la esquina y que formaban la plaza del pueblo. En los años 60 la ciudad crece y de la plaza pequeña se pasa a la plaza grande, es decir, demuelen toda esta manzana y construyen aquí el ayuntamiento que estaba en esa esquina, ¿no? Y lo dejan así, es decir, como un espacio. Las imágenes que tenemos de esa esquina son estas, ¿no? Es decir, aquello era el espacio necesario para que todos cupiesen, ¿no? Es decir, era el espacio dimensionado para una ciudad de un determinado tamaño. Y este era el ayuntamiento, ¿no? Que tiene algo bonito, ¿no? Y es que el ayuntamiento era todavía un elemento doméstico, ¿no? El balcón del ayuntamiento era un balcón de casa de pueblo, con lo cual bueno, pues no tenía todavía ese carácter institucional y bueno, ese hacinamiento de no caber en la foto, o no caber en el balcón, ¿no? Ya os digo, en los años 60 la ciudad crece, la plaza es ya insuficiente y no diría tanto por su tamaño, sino por su falta de contenido simbólico, ¿no? Es decir, ya no representa lo que se espera de las instituciones y construyen prácticamente un ayuntamiento fascista que luego bueno, el caso es que se pierde esta esquina. Bueno, toda la plaza estaba rodeada por una galería porticada que te permitía como recorrerla en su perímetro. Y era un espacio en sombra que en estos sitios se agradecen porque la verdad es que en verano no hay quien cruce, aunque es pequeña, no hay casi quien cruce la plaza en diagonal, sino simplemente te mueves a través de las sombras. Nos pareció que la sombra era precisamente aquel elemento conductor, aquel elemento como intangible que nos permitiría meternos en un contexto cargado por las lecturas simbólicas y también como por la historia, ¿no? Siempre me habían fascinado como esta forma de construir el espacio de la fotografía de Catalá Roca, simplemente a través como de las sombras, ¿no? Pero también de esta forma como de construir el plano del suelo y el plano del techo a través también de la sombra, ¿no? De la sombra que siempre establecían como en contraluz, en dirección como a la mirada, o del reflejo como en esos elementos de techo, ¿no? La construcción del suelo y el techo, ¿no? Pero formando parte del espacio urbano, de modo que se pueda llegar a cortar esto. La propuesta, prácticamente ganamos con esta maqueta, que es de una ingenuidad sorprendente. Es decir, me parece mentira que en el 2008 todavía se pudieran ganar concursos con una maqueta hecha de cartón, ¿no? Pero sí que proponía como prácticamente contenía la propuesta, ¿no? Es decir, reconstruir la esquina perdida a través de la sombra de un elemento que diera lugar a una esquina pequeña que en la dimensión de las 4 esquinas y una esquina grande en la dimensión del nuevo ayuntamiento. La esquina pequeña y la esquina grande, para la ciudad pequeña y la ciudad grande, porque esta ciudad y esta ciudad no tenían nada que ver. Esto es la ciudad del desarrollismo de los 60, con una falta de regulación urbanística absoluta, ¿no? En el que tienes pues, edificios de 10 plantas al lado de una vivienda de 3, con todas las medianeras vistas, un desastre que luego veréis, que había, digamos, que articularlo otra vez con esto. Y bueno, pues estas son imágenes finales que me dan pie para contar cómo se desarrolló el proyecto. Pero bueno, ahí se ve como la reconstrucción de esa esquina a través de la sombra, en continuidad con la sombra perimetral de la galería, ¿no? Y esa sombra invertida de la otra plaza, que es, ¿no?, la esquina grande, ¿no? La esquina grande que recoge la escala y la dimensión pues, de todas estas cosas. Pero incluso también la alineación de la calle perdida, ¿no? Es decir, ese paso que parecía como fundamental, en el que si no entenderías como el vacío, lo que suponía como el vacío de la plaza, pues a través por lo menos de ese espacio como más comprimido, ¿no? Os tengo que decir que aunque digamos la propuesta, la intención era como trabajar con lo inmaterial o con lo intangible, pues la verdad es que el proyecto se convirtió en algo tremendamente tangible, que se basaba pues que en una marquesina que tenía cuando la metimos, prácticamente la modelamos a escala de la maqueta que hicimos, y cuando la fuimos a empezar a calcular, pues había un pórtico de 70 metros, un vuelo de 18 metros, bueno, pues un poco un desastre, ¿no? Lo resolvimos con una viga cajón metálica, que a través del peso que tenía en el extremo lograba compensar el vuelco de 18 metros, ¿no?
y todo ello compatibilizarlo con un aparcamiento que ya se estaba construyendo abajo, que solo nos permitían como apoyar en los muros pantalla del propio aparcamiento. Bueno, pues una especie como de cosa rocambolesca de que no puedo apoyar en casi ningún sitio y además tiene que ser aquí. Y algo que tenía que ser muy poco material se convirtió en algo tremendamente material, ¿no? Es decir, pues estos son todas las fases como de la construcción de esa gran estructura metálica que se montó en el sitio, con unas grúas de 50 toneladas para poder izar todo esto, que a mí me recordaban pues el año que pasé en Venecia, cuando te sentabas en el Sátere a tomar un helado y te pasaba el transatlántico que iba a Grecia, ¿no? Es decir, una falta de escala absoluta en las cosas, ¿no? Hasta llegar a esto, ¿no? Estos dos elementos. Este sería como las dos esquinas y esto era simplemente un elemento que te permitía como volver a recuperar el espacio perdido por las rampas del aparcamiento. Es decir, pues, había un espacio como bastante grande que se perdía como para la entrada y salida de los vehículos, pues poder recuperar eso como espacio de uso. Os tengo que decir que fue una plaza que no se inauguró. Y la verdad es que lo digo casi con orgullo, ¿no? Porque en una comunidad como la nuestra, la comunidad valenciana, en el que se sacaba rendimiento político de absolutamente todo, pues esta intervención dejaba tan perplejos a los políticos que no quisieron como mojarse en decir si aquello estaba bien o estaba mal, ¿no? Tampoco querían decir que estaba mal, porque... y sin embargo, gran parte de la ciudadanía lo vivió de otra manera, con lo cual no fue una inauguración de cinta, sino fue una inauguración ciudadana, ¿no? Un día, después de 2 años, porque la construcción del aparcamiento inferior había durado más de un año, pues se decidió que se iban a quitar las vallas, ¿no? Se quitaron las vallas y la gente, después de 2 años, volvió a pasar, al principio tímidamente, en diagonal por la plaza, ¿no? Luego, pues empezaron los abuelos, sobre todo que eran los más madrugadores, y algunas señoras, como a sentarse como en los bancos, al cobijo de la sombra, para ver qué pasaba, ¿no? Es decir, como espectadores en un espectáculo. Se fue colonizando la sombra y, pues, un señor de aquí, que tenía una heladería, pues decidió sacar sus mesas, ¿no? Cogió y como un acto espontáneo las puso ahí y se han consolidado. Es decir, ahora ya forman parte como del mobiliario urbano del sitio. Fue pasando el día y hacia la tarde empezaron a llegar los niños que salían del colegio. Y los niños hicieron un uso fantástico de los espacios. No tenían prejuicios, no tenían tampoco referentes de lo que la plaza en otro tiempo había sido. Y convirtieron esto en una plataforma de juegos. Inventaron lo que ellos llamaban como la croqueta, es decir, se subían arriba, iban bajando e intentaban derribar al que estuviera abajo, ¿no? Y ahora yo no concibo digamos, la plaza sin la imagen de los niños, ¿no? Ese espacio. Fue llegando la noche, se fue haciendo de noche y al final todo volvió a silencio, ¿no? Después de tanto ruido, tanta máquina, tanto hierro y tanta discusión, pues se volvió como a cierta serenidad, ¿no? Que yo creo que es un poco mi lectura o mi recuerdo de todo esto. Os paso a otro proyecto en torno a lo grande y lo pequeño, que es este colegio infantil de 0 a 3 años en Benicàssim, que, como os digo, sí que forma ya parte de esos equipamientos que se tendrán que conectar o que están pensados para conectarse con la infraestructura verde, ¿no? Formando como esta red de equipamientos urbanas también en conexión con el territorio. Esto fue lo que le llamaban un plan Zapatero, es decir, un plan de estos de fomento del empleo, en el que había que hacer el proyecto súper rápido. Estamos hablando de 1 mes de proyecto de ejecución a partir de la nada, que para un estudio pequeñísimo como el mío, pues era pues una auténtica odisea dentro, que el proyecto no es muy grande, ¿no? Y además que se tenía que hacer, era un plan de fomento del empleo local, con lo cual se tenía que hacer con mano de obra de allí. Allí no había tradición tampoco de mano de obra relacionada con la construcción, sino que eran camareros, ¿no? Es decir, sobre todo eran gente que provenían de la hostelería y tal. Bueno, pues había que hacerlo con medios, digamos, que pudieran ser asequibles.
Y se basaba como en esto que contaban los Smithson de las escalas de asociación, ¿no? Es decir, de pensar que cada 8 niños podía llegar a constituir un hogar, una pequeña casa, de que, bueno, pues de que a partir de las agrupaciones, de las relaciones como de vecindario, de las relaciones de la mirada, todos serían iguales y todos serían diferentes. Es decir, esto que tiene mucho que ver con el pensamiento de la sociedad nórdica, ¿no? En el que todos son iguales pero todos son diferentes, ¿no? En el que esas dos cosas se equilibran, ¿no? Todos en torno a un espacio común, es decir, una especie de patio cubierto que permitiera que el uso constante de esos espacios. A ver, la verdad que esto coincidió con que mi hijo tenía aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Me daba cuenta como de la necesidad de protección que tienen los críos, ¿no? Esos espacios exteriores en los que se basan los colegios infantiles, las guarderías, o eran inutilizables 3 meses al año por el verano, o aproximadamente 2 meses al año en el invierno por la temperatura, la lluvia y tal, y los críos se quedaban como condenados, o veía que se quedaban condenados al uso del propio aula, ¿no? Entonces se montó como ese espacio cubierto. Y después todo se rodeó con intentar como integrarlo en un pequeño bosque que daría continuidad o estaría en continuidad con los espacios de la Vía Verde, ¿no? Había un esfuerzo por relacionar lo grande y lo pequeño a través de, digamos, la implantación o con la configuración planimétrica, pero yo creo que donde más se ve como el esfuerzo la relación entre lo grande y lo pequeño es en esta sección, ¿no? En esta sección, sobre todo en el hueco, ¿no? En el que había que hacer como un hueco para los niños en el que uno, cuando estuviera sentado, pudiera estar viendo lo que pasaba afuera, es decir, algo a la escala de los niños, pero también a la escala de la propia ciudad, ¿no? A la escala, el hueco pequeño y el hueco grande dentro de la misma sección. Y de nuevo lo mismo, ¿no? Es decir, aquellas cosas que se plantean en abstracto o que son inmateriales terminan siendo como tremendamente materiales, y yo creo que ahí está de alguna manera algo de la arquitectura que lo hace absolutamente único, ¿no? Bueno, pues esto fue, encontramos un cerrajero que se dedicaba a hacer puertas de estas de chalet, un cerrajero que hacía calderería, y nos montó como estas historias que yo creo que tienen más como de las fallas, ¿no? Las fallas, sabéis que se sostienen a través de la multiplicación de barras en cualquier dirección, porque no hay un criterio de comportamiento estructural, puede soplar el viento de cualquier sitio, el fuego es muy impredecible en cómo, sí que hay una forma de pensar cómo va a caer la falla, pero el resto es como aguantarlo. Bueno, pues yo creo que tiene que ver también con esto, ¿no? Un bastidor absolutamente cuajado para que aguantara. Bien, y digamos esto era el único elemento, la única tecnología, ¿no? Todo el resto es muro de carga de bloque de hormigón. El primer día que veo a la gente llevar el bloque de hormigón, llevaban cada uno un bloque en las 2 manos. Pues, encantador, pero esto va a tardar como el Escorial, ¿no? Es decir, luego ya se habituaron a que el bloque de termorcilla, perdón, no se lleva como las copas de los gin tonic, ¿no? Es un poco... El espacio terminó siendo este, ¿no? Un espacio donde faltan los niños, pero también tiene que ver con la normativa esta de no poder fotografiar como la vida de estos espacios, que se basaba como en este espacio cubierto con luz a través del apoyo de la losa nervada y esas fugas siempre laterales al espacio. El espacio del jardín que tenía que... Nos ayudó una ilustradora finlandesa que conocíamos, que hace cuentos para niños, y bueno, pues se hizo unos dibujos de las paredes, que los veis, ¿no? Pues estas cosas de... Y bien, digamos el edificio tenía que ser pues ese elemento como integrado en ese bosque que lo relacionaba con el territorio de la propia Vía Verde, con el territorio del propio desierto de Las Palmas. Y el último proyecto, obra, con esto termino, es una escuela de música que sí que está en el centro histórico. ¿Esto se acopla? ¿Puede ser? Y es una pequeña escuela de música, una escuela municipal de música, que tenía la característica de situarse, es un equipamiento público en una manzana residencial, que es esta manzana, ¿no?
una manzana de borde de la ciudad con una característica de la parcela también muy curiosa, ¿no? Para elegir dónde se ponía un equipamiento público, que es que tenían una antigua nave que tenía aproximadamente unos 12 metros de ancho, es lo que daba a la calle, por 40 y pico de profundo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue todo un esfuerzo como intentar que aquello cumpliera incendios, y en eso se nos fueron casi las energías, ¿no? Bueno, se veía que la oportunidad de ubicar un equipamiento público en una manzana residencial respecto a una calle tan pequeñita, apenas 4,5 metros, con esa configuración de parcela profunda, lo que te permitía era como que el edificio se convirtiera en una gran ventana, digamos, al propio territorio, a través de dos vacíos. Un vacío como en esta dirección, que te permitiría esa conexión al territorio, y otro vacío en la dirección de la calle, es decir, a través de dos cortes que permitiera ensanchar lo que era el propio espacio de la calle, ¿no? Digamos, yo creo que esa puede ser la foto que resume como el planteamiento, ¿no? Es decir, este espacio intermedio, este umbral, ¿no? Que se sitúa como entre las actividades ya más privadas del propio centro y la calle, y después este corte que te permite como iluminar los espacios interiores, que te abre como esta ventana como al propio desierto de Las Palmas, ¿no? Que es el elemento como geográfico y más de más valor, ¿no? Que caracteriza a Benicàssim. Y la sección, pues, bueno, y la planta eran esto, ¿no? Era construir un muro, una U de hormigón, construir un recinto para ubicar en esta cota de aquí la sala, el auditorio, y montar en la parte de arriba todo el aulario. Y esto provoca, pues bueno, pues que tienes como una especie de línea de apeo, ¿no? de este bloque de aquí, prácticamente en la línea media de lo que sería el auditorio, y a partir de ahí, bueno, pues salió como la configuración como del edificio, ¿no? Es decir, este gran durmiente que luego vuela para construir la esquina vacía que se encuentra con la calle, y que recoge como las cargas verticales de los pilares y las traslada como al emparrillado que construye el forjado del auditorio. Y a estas alturas supongo que ya entendéis que me seduce esto, ¿no? De esa capacidad que tienen las ideas de concretarse e imponerse a través de la materia, ¿no? Y como la necesidad como de saberlo ver, ¿no? De saberlo ver a lo largo de la obra. Y yo creo que es una de las grandes oportunidades, de los elementos diferenciadores de la arquitectura española, ¿no? Es decir, estos proyectos se terminan como haciendo en el sitio y tomando decisiones importantes en el propio sitio, ¿no? Intentando ver lo que aquello en cada momento va dando de sí. Y el proyecto o el edificio, pues intenta tener como esa capacidad como de cambiar, ¿no? su percepción del espacio a lo largo del día, de la noche. Ese es el espacio del hall de acceso, en el que veis, es una cosa como muy, a veces me da incluso vergüenza contarlo, ¿no? Pero es simplemente esa placita medio cubierta que aparece ahí dilatando como la calle, ¿no? Entiendo que estos espacios son espacios donde la música se vive como un hecho colectivo, es decir, en el que simplemente necesitas un sitio como para juntarte y tocar y que tenga una sonoridad medianamente aceptable, pero también se convierte en una actividad como íntima, ¿no? Es decir, en un espacio donde uno se encuentra con su instrumento y con su evolución, en un espacio que pueda vivir, ¿no? Y el tiempo de estos edificios es el tiempo de un día, de la noche y el día, pero también de las estaciones, ¿no? Y con eso, prácticamente es la última imagen que da pie al cartel. Y este es el recorrido de las tres aproximaciones. Termino con un epílogo que es simplemente una imagen, que es la imagen de una obra que ahora mismo está como construyendo en Alicante, que es el Centro de Cultura Contemporánea. Me ha hecho gracia que esto fuera un ciclo de cultura contemporánea, ¿no? Pues simplemente como para reivindicar como el hecho maravilloso del caos absoluto que es una obra, ¿no? Donde parece que todos se hayan vuelto locos y de pronto empieza como a decantarse, ¿no? a ir consolidándose todas aquellas cuestiones que se han ido planteando. Y se trata simplemente de un proyecto
que parte como de intentar entender un edificio público desde el espacio público. En el centro de Alicante, en el que prácticamente tampoco hay plazas o hay muy pocas, pues establecer 4 espacios públicos, 4 plazas apiladas, ¿no? En el que los espacios privados del centro se producen como digamos en este canto, ¿no? En este espacio que es ese de ahí. Bueno, y esto en realidad es una especie de buscar una excusa para que me volváis a invitar cuando lo tengamos acabado. Y con esto acabo y nada, muchas gracias de verdad a todos por haberos quedado hasta el final. Bueno, Enrique, gracias a ti por tu maravillosa charla y, por supuesto, te volveremos a emplazar cuando esté terminada esa última obra. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Enrique? La timidez, desde luego, en la escuela va increciendo, ¿eh? Venga, gracias a todos por venir.